Buenas noches. Hoy día veremos cómo analizar preguntas ya para su examen libre de ciencias sociales. Ya. Ya terminamos con lo que es la materia y ahora vamos a empezar a analizar preguntas. Para esto, primero tenemos que tener claro algunas estrategias ya, para el análisis de preguntas. Entre ellas tenemos, elimina distractores. En todas las pruebas de selección múltiple se aplican distractores que simplemente no tienen relación con lo que se consulta, o sea, lo que se conoce como cazabobos. ¿Ya? De esta manera lo que buscan es distraerlos de lo que son o de lo que es la respuesta correcta. ¿Ya? Para ello eliminan los errores. De repente una falta de ortografía puede ser una pista, ¿ya? Palabras rimbombantes, o palabras muy desconocidas que nunca hayan escuchado. ¿Qué son las palabras rimbombantes? Supongamos que se va repitiendo la misma palabra en la misma respuesta. Entonces, de esa manera, nos encontramos con esto, ¿ya? Y son palabras que incluso no tienen ningún sentido con lo que se está preguntando. Ahí, cuando analizamos las preguntas, nos vamos a dar cuenta. Haz un círculo en las palabras clave de la pregunta. Ya, que era lo que estábamos haciendo la semana anterior. Esto de ver, analizar una pregunta y marcar la palabra clave para saber qué es lo que se pregunta realmente. Ya, esto te ayudará a enfocarte en las posibles respuestas. Ya, ¿y cómo puedo encontrar una respuesta? Un sinónimo a veces con la palabra clave, que ninguna posible respuesta va a tener. Ya. Ahora, responde primero a las preguntas fáciles. Revisa rápidamente el examen y llena los espacios en blanco cuyas respuestas conozcas. Con certeza. O sea, la idea es siempre responder lo que yo sé y dejar las preguntas que no me acuerde para el último. De esa manera no se pierde tiempo y se ocupa el tiempo restante en poder hacer el análisis. Proporciona más de una respuesta si no está seguro. O sea, si usted no está seguro y está entre dos, márquela y empieza a analizar por medio de esas dos respuestas. ¿Ya? Busca palabras que sepa su significado y compara. ¿Ya? En la pregunta busca la palabra que sepa su significado. Luego compara si se repite en alguna de las respuestas y era lo que le estaba diciendo. Puede ser la misma palabra o puede ser una que tenga un sinónimo incluso. Fíjate bien en lo que se pregunta, lee bien la pregunta. La aparición de un no o cuál es falsa, ¿ya? Cambia toda la perspectiva de la pregunta. De repente leemos rápido y no nos fijamos en que la palabra tiene un no. No siempre está con mayúsculas o destacado de alguna manera. No. La mayoría de las veces está del mismo porte y es posible no verla. Y eso ya nos confunde. Tenemos que analizar. Eso mismo le iba a decir, profesor, que a Sí, veces hay palabras, eso mismo que está diciendo usted, que si uno no lee bien, no comprende bien, uno se equivoca en la respuesta por lo mismo, porque claro, dice cuál es no la correcta o la que no corresponde. o la que no corresponde. Entonces, ojo con eso, que es súper importante. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que vamos a analizar estas preguntas, y les tengo acá, ¿ya? Vamos a analizarlas y, a diferencia de las otras clases,
La idea acá es que ustedes, ya, perdón, ustedes sean capaces de responder. ¿Qué significa eso? Yo voy a leer la pregunta, voy a leer el texto y ustedes van a tener que decirme o lo escriben ya en el chat o simplemente me contestan y me dicen cuál es la palabra clave. ¿Cuál es la respuesta? La idea es que participen y así van a darse cuenta que a medida que avanzamos las preguntas van a ser perfectamente capaces de identificar la palabra clave y poder responderle. ¿Ya? Profesor, Hagan se el ve chiquitito donde dice la economía de conquista, se ve chiquitita la letra, ya, vamos a agrandarla un poco. por favor. ¿Por ahí? Ahora dice, la economía de conquista. Lea el texto y responda las preguntas uno, 2 y 3. Esto se da mucho en las pruebas. De repente una imagen, un texto sirve para responder más de una pregunta. ¿Ya? Dice, en 1541, la conquista del territorio chileno por Pedro de Valdivia y su hueste cambió drásticamente el modo de vida de los pueblos originarios. Después de instalarse en Santiago, los conquistadores impusieron a la población local un sistema de trabajo obligatorio basado en la facultad entregada por la corona para cobrar impuestos a los indígenas americanos. La escasa población indígena y la gran demanda de mano de obra llevaron a los conquistadores a cobrar los impuestos a los indígenas bajo la forma de trabajo obligatorio, lo que en la práctica generó una situación que rozaba en la esclavitud. La pregunta, ya, de los siguientes pueblos originarios, ¿cuál se caracterizó por tener un modo de vida nómade? ¿Se acuerdan que era nómade? Que se van mudando de lugares. Excelente. Ya. Entonces, ¿cuál sería la o las palabras clave aquí? ¿Nómade? Excelente. Ya partimos bien. Ya, ya partimos bien. Entonces tenemos esto que es nómade. Bien, vida nómade. Así mismo se lo voy a subir yo, marcadita. Ya, como le había dicho la vez anterior. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Esta pregunta es como muy de memoria. Ya. Una manera de responder, una manera de responder es, Profesor, profesor, disculpe, ¿le bien, puede subir mostrar el texto, por favor? Le voy a tomar una foto porque la verdad es que no, ya, justo me está. interrumpieron aquí y no lo pude escuchar bien. Entonces Sí, mejor profe, yo no, le voy a tomar una foto para poder leerla. Ay, ahí sí, muchas gracias, profesor. yo no leo muy bien, profe, tengo un problema de enfoque y se ve como no entiendo las letras. Mauricio ya aquí se arriesgó con Atacameño. ¿Ya? ¿Cuál otra creen ustedes?
Mire, aunque bien por la participación, no eran nómades. Tenemos los diaguitas, ya, ellos vivían más hacia el interior y de hecho hacían vasijas de greda, ya, estas vasijas de pato, que se llaman. Por ende no pueden ser nómades. Los mapuches, bueno, los mapuches todos saben que vivían en ruca, en casa, ya. Los atacameños, ellos vivían en algunos sectores del desierto de Atacama. Lo único que eran nómades Ajá. entre estos son los chongos, que de hecho eran Chancho. pescadores y vivían en balsas. De ahí se desplazaban por toda la costa del norte. Eso sale en una de las primeras clases que tuvimos. Siempre traten de aprenderse las características principales de cada, no la historia completa, pero como una característica, ¿ya? Supongamos, como les decía, los chongos, ellos vivían de la pesca, ¿ya? Y en balsa. Ya eso te habla el tiro de nomás. Los diaguitas tienen que ver con las vasijas de greda, ya, de arcilla. Los mapuches, bueno, todos saben, o deberían saber mucho sobre los mapuches. Y los atacameños relacionan con el desierto de Atacama, que no hay mucho donde moverse ahí. ¿Ya? Espera un segundo. Tenemos la pregunta, ¿qué nombre recibió la institución colonial encargada de administrar la mano de obra indígena? O sea, lo que estaba explicando el texto, en pocas palabras. ¿Cómo se llamaba la institución colonial encargada de administrar? La encomienda, estoy casi segura. Bien. Aquí la palabra clave es esta, o la frase, mano de obra, ¿ya? De obra indígena. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que buscar. Y como bien dijo la compañera, la encomienda. Cuando se habla de trabajo indígena, siempre la respuesta va a ser encomienda. ¿Ya? Tenemos, tenemos, ¿cuál de las siguientes situaciones es un factor interno de la independencia de Chile? Interno. ¿Ya? ¿Cuál es la palabra clave aquí? ¿Qué es lo que nos piden buscar como respuesta? Las situaciones, No, es un factor interno. ya, ahí sí. Esto es lo que nos solicita. La respuesta tiene que ver con la independencia, tiene que ver con situaciones, tiene que ver con Chile, pero lo que nos preguntan es un factor interno. ¿Qué significa eso? Que pasó dentro, ¿cierto? La respuesta, léanla y me dicen cuál podría ser.
Ahí las respuestas podrían ser varias, profesor. Ya, pero hay una que es la correcta. Vaya a Diría que asociar. sí, profesor. ¿Ah? Podría decir que la C, no estoy segura si. ¿Por qué? La demanda de los mercados. Ay, chuta, no leo bien, pero porque habla de la demanda de los Hay una palabra que aparece tanto en la pregunta mercaderes como en la respuesta. por la libertad de comercio. No. Aunque está bien, la respuesta está aquí. ¿Me entiendes? Porque habla factor interno de Chile. ¿Y cuál es la única respuesta que habla de Chile? De Chile. La C. ¿Se entiende, no? Claro, mira, yo te las puedo explicar todas. Ya. Y eso es lo que voy a hacer. Ya. La queja de la aristocracia, ya, por el alza de los impuestos dictados en la corona, sí, obvio. Porque había alza de impuestos, ¿ya? Pero eso fue a nivel latinoamericano. Ahora, pero también, ¿por qué no puede ser la A? Porque habla de aristocracia y la aristocracia aparece después de la independencia. La aristocracia son cuando los que tienen plata gobiernan. Y aquí, en este caso, los criollos no gobernan. Después dice, la solicitud de los exportadores. Entonces ahí tenemos un cazabobo, ¿se dan cuenta? La palabra aristocracia como que te busca, ¿ya? Si hubiera sido la queja de los criollos por ese impuesto, ok. Pero la palabra aristocracia son personas que gobiernan. Y los criollos, que eran los españoles nacidos en América, no gobernaban. Dice, la solicitud de los exportadores para fortalecer el monopolio comercial, o sea, no, porque el monopolio comercial lo único que hacía era prohibirle a, a los comerciantes el poder comercializar con quien quisiera, ¿ya? La inquietud de los comerciantes por el aumento del contrabando, de hecho, tampoco, ¿ya? Entonces, aunque no supieran, la única, ¿ya?, respuesta que tiene una palabra que se asocia con la vamos a marcar de otro color incluso, rojo, no, muy oscuro, que se asocia, ¿ya?, con la pregunta, es la C. Entonces hay una pista dentro, ¿ya? Dentro de esto hay una pista que es esto, chileno, ¿se entiende? Sí, profesor. Ah, bacán. Vamos, dice, ¿qué personaje histórico es considerado el principal ideólogo de la Constitución Política de 1833? Y ahí está la palabra clave. Principal ideólogo. ¿Cuál sería la... Porque me lo sé y no busqué ideas. Me sé que es Diego Portales, porque me lo sé. ¿Se le fue el audio, profesor? Excelente. Ya, excelente. Aplicó lo que es la memoria, lo cual es súper válido. Ya.
B, A, principal ideólogo. O sea, ideólogo, ¿qué significa? Persona que pone su idea en algo, ¿ya? Y siempre que haya una constitución acá en Chile, hay una persona que pone sus ideas en la constitución. Supongamos, el ideólogo principal de la constitución de 1980 fue Jaime Guzmán. La de 1833, que es la que se pregunta acá, Diego Portales. De hecho, de todos los que se nombra acá, es el único que no fue presidente. Muy bien, Brenda. ¿Ya? Y esto para que lo recuerden también, si se pregunta por la Constitución de 1833 y se pregunta por una persona, siempre es Diego Portales. Dice, entre 1880 y 1920, las crecientes exportaciones de lana y carne de ovino se tradujeron en grandes inversiones de infraestructura productiva y comercial. Enormes estancias ovejeras ocuparon el territorio hasta entonces habitado por grupos indígenas y la región atrajo a miles de inmigrantes europeos y chilenos. ¿Ya? Según este texto, ¿con qué proceso de expansión territorial se puede asociar el texto? Pregunta clave, palabra clave, ¿cuál sería? Atrajo a miles de inmigrantes. No, está como en medio de la pregunta, porque esta es la pregunta. ¿Con qué proceso de expansión territorial se puede asociar el texto? La ¿Qué es lo que C, va a pedir? ¿La ocupación de Magallanes? Ya, esa es la respuesta. Ah. Ya, esa es la respuesta, bien. Es la ocupación de Magallanes. ¿Ya? Pero la palabra clave está acá, expansión territorial. Porque todas las respuestas son expansión territorial. ¿Ya? Después de la independencia de Chile, la isla de Pascua no pertenecía, la Araucanía estaba ocupada por los mapuches. Magallanes, después de la independencia, se une a lo que es el país. Colonización de Aysén, lo mismo. ¿Ya? Pero ojo, lana y carne, Es que por ovino. eso lo deduje, porque es donde dice las crecientes exportaciones de lana y carne de ovino. En general, las ovejas son de allá de Magallanes. Muy Por bien. eso lo deduje. Ya, excelente. Y de eso se trata esto. Se da cuenta que pueden ser capaces de repente tal vez no saber, pero Ujú. podemos relacionar experiencia, ¿ya? O lo que nosotros conocemos. Cuando hablamos de lana o vino, tiene que ver con la oveja, ¿ya? ¿Y dónde se dan las ovejas en este país? de En Magallanes. Magallanes. En Magallanes. Entonces, Porque claro, ahí tienen la respuesta por sí sola, ¿ya? Podemos ver palabras clave acá, ¿ya? Y podemos ver palabras clave acá también. Y vamos asociando palabras. Y de esa manera se puede responder las preguntas en historia. Tenemos, ojo que hay tres preguntas que casi siempre aparecen en las pruebas de historia. Analizar un mapa, análisis de texto como el que vimos, y, o imágenes también, y líneas de tiempo, ya que también se da harto. Dice, observe con atención el siguiente esquema y responda a las preguntas 7 y 8. Tenemos esta línea de tiempo o esquema, modelos económicos en Chile. Exportador, industrialización o industrializador neoliberal. ¿Ya?
El exportador entre 1883 a 1929, desde 1929 al 73 tenemos industrializador y de aquí para adelante neoliberal. Así de simple. Y nos da una breve descripción, ¿cierto? Se observa, listo, se ve. Dice, a inicios del siglo XX, en Chile, el concepto de cuestión social hace mención a las. ¿Cuál sería la palabra clave que nos puede ayudar? Cuestión social. Ya tenemos cuestión social, bien. De hecho está marcado. Disculpen. Tenemos cuestión social. Ya. Y también, aquí está la clave. Inicio del siglo XX, porque nos dice inicio del siglo XX, o sea, tiene que ser entre esto y esto. Ya. A veces las preguntas no se relacionan tanto con ya, con lo que se pregunta, y acá 6 y 7. Sino que nos ayudan a recordar cosas. ¿Ya? Dice, a inicios del siglo XX en Chile, el concepto de cuestión social hace mención a las. ¿Ya? Inicio del siglo XX, cuestión social. Entonces esto nos ayuda a que durante el periodo exportador, entre 1883 y 1929, pasaba algo con las personas. Entonces, aquí hace mención la cuestión social, entre las cuatro. A las migraciones de campesinos a las grandes ciudades y las malas condiciones de vida de los obreros en las ciudades. Usted dice que es la B. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién más se arriesga con una? La compañera dice la B. Malas condiciones de vida de los obreros en las ciudades. Ya, usted dice la D. ¿Alguien más? Yo digo la C. Ah, ya, bien. Tenemos diversidad. Ya. Miren, las cuatro tienen algo de verdad. Pero hay Yo lo alguien veo, que profe. dice, no, pues, Guiñe, gracias por la participación, pero escríbamelo porque tiene mal el micrófono. Ahí te entendí Ya, bien. A ver, trata de hablar menos. ¿Qué me iba a decir? le decía que no veía bien. Ahora sí veo. Era para poder responderle. Es que se va y se viene. Ya, dale, ok. Ahora, hay una que dice más la verdad. Todas están buenas, pero hay una que es más correcta que la otra. Entonces tenemos organizaciones de los obreros que surgieron en Chile. Sí, se dan a principios del siglo XX. Migraciones de los campesinos a las grandes ciudades también se da. Ya. Luchas de los obreros para promover la legislación laboral también se da porque la primera legislación laboral se da después de 1925. Ya, entonces igual es a principios del siglo XX. ¿Cuándo se habla? ¿Hasta cuándo se habla a principios del siglo XX? Hasta 1930. Después de 1930 se dice mediados del siglo XX, por si acaso, es como una terminología. ¿Ya? Las malas condiciones de vida de los obreros en las ciudades, ya. Esta respuesta abarca todas las demás, porque producto de las malas condiciones se organizan los obreros, ya. Y esa es la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Es la problemática de las personas, ya, durante este periodo. Entonces, es la que más se relaciona. ¿Por qué? Porque las organizaciones se da por esto,
Las migraciones del campo a las grandes ciudades produce esto. La lucha de los obreros para promover la legislación laboral es por esto mismo. ¿Se entiende, no? Entonces, entre todas, que son posibles respuestas, las cuales se acercan bastante, solamente la D relaciona el concepto. ¿Ya? Para mí lo relaciona, profesor, la B y la D, como dije anteriormente, porque debido a eso mismo es el resultado de las malas condiciones de la vida Exacto. de los obreros. Pero, pero, La correcta es la D, dice usted. sí, porque es la única que nos da un concepto. Claro. ¿Ya? Vamos a marcarla también. Es la única que nos habla de un concepto. Esto no es un concepto, esto no es un concepto, esto. Malas condiciones de vida del obrero en la ciudad. Entra como concepto de la cuestión social. ¿Se entiende? Ahora usted tenía dos, Sí, tenía la B y la D. entre las cuales estaba la correcta. Después de eso, usted empieza a analizar cuál se acerca más, cuál se acerca más, cuál es la más completa. Igual hubiera llegado a la D. Ahora, a inicios del siglo XX, ¿qué grupo social se benefició del avance del sistema educacional en Chile? Tenemos clase alta, proletariado, clase media y campesinado. Aquí las palabras claves son: grupo social se benefició, sistema educacional. Eso es importante destacar. Y hubo un grupo, ya, que se La clase media. fortaleció y aumentó. Ah, ¿cómo? La clase media. Excelente. Fue la clase media. La respuesta es bien simple. La clase alta siempre se benefició de la educación, de hecho antes eran los únicos que estudiaban. Además que ellos salían afuera al extranjero a estudiar porque tenían dinero. Exacto, entonces, ¿cómo se van a beneficiar de un sistema educacional que siempre tuvieron? ¿Se entiende? Claro. El proletariado es el trabajador de obrero. No puede ser ese. ¿Por qué? Porque si estudia pasa a ser clase media. El campesinado lo mismo. ¿Se entiende, no? Entonces se contraponen la D y la B. ¿Ya? La clase ¿Estaba bien la media. respuesta, profe? Sí, estaba bien la respuesta, Oh, estimado. bueno. La clase media, ¿por qué? Porque la clase media es la que estudia y genera la movilización social, po. Ellos estudiaban y podían hacer que sus hijos se mantuvieran en empleos buenos. ¿Entiendes, no? Se convertían en cajeros bancarios, en pequeños químicos, en... Es que ellos si estudiaban, ellos Sí, podían, sí, dice usted, lo estudia a sus hijos. Habiendo dinero, exacto, podían educar, pues. exacto, muy bien. Dejaban de ser ignorantes y podían tener profesiones. Eso, aunque sean profesiones menores, da lo Claro, mismo. oficio, pero Eh, ya era ya, era generar dinero. bien, entonces ellos son los que se benefician con este sistema educacional que empieza a crecer, la clase media. ¿Ya? Ya, bien, bien, Guiñe. Tenemos Chile y la Gran Gracias, profe. Depresión. Se contesta la 11. Espérame. Se contesta la 9 y la 10. Ya. No, oye, no. Y 9. Ya. La Gran Depresión. Ya. Y Chile. Dice, en la segunda mitad de los años 20, Chile vivió una prosperidad económica basada en la entrada masiva de capitales externos y en los últimos detalles del siglo salitrero. Sin embargo, al inicio de la década de 1930, el impacto de la crisis mundial no se hizo esperar. La industria salitrera colapsó y la cesantía se extendió velozmente.
Al mismo tiempo, la Gran Depresión obligó a Carlos Ibáñez del Campo a renunciar. Y en julio de 1931 la sociedad chilena fue duramente golpeada por la crisis y miles de personas perdieron sus trabajos en las ciudades, en el campo y en las oficinas salitreras. En Santiago, los desempleados organizaron ollas comunes y mucha gente se fue a vivir a los cerros contiguos a las ciudades. La pregunta 8 dice, en el ámbito político, ¿qué impacto tuvo la Gran Depresión en Chile? O sea, aunque el, tec- aunque el texto habla de las personas, eh, hay una parte del texto que nos va a dar esta respuesta. ¿Ya? Dice, y aquí está la clave, ¿qué impacto tuvo? Letra C. ¿Ya? ¿Qué impacto tuvo? Lean Causó inestabilidad en y los regímenes de gobierno. Correcto. ¿Cómo? ¿Quiñe? Dime el nombre de la letra. La letra C causó inestabilidad en en los regímenes de gobierno. Usted dice esa. ¿Alguien más? La C. Ya, también dice la C. ¿Creen que puede ser otra? Es que lo único político que se menciona es la renuncia del presidente. Bien, ya, ahí me habló de otra palabra clave. Excelente. Político, impacto. Ya, bien. Dice, generó el fortalecimiento de los partidos políticos. O sea, aquí el texto lo dice. Bien. Al mismo tiempo, la Gran Depresión obligó a Carlos Ibáñez del Campo a renunciar. O sea, es cosa de saber que Carlos Ibáñez del Campo era el presidente de la época y fue obligado a renunciar. Provocó un descenso en la participación electoral, en ninguna parte lo nombra. Causó inestabilidad en los regímenes de gobierno. Claro, ¿por qué? Porque cuando un presidente renuncia, ya, no encontramos con que hay una inestabilidad política. Todo gobierno que no termina como debe terminar es un desastre para el país, en todo ámbito. Promovió la formación de organizaciones sindicales, nada que ver, pues, eso no tiene nada que ver con la política. Muy bien el análisis. Dice, ¿cuál fue la principal característica de la ¿Estuvo economía buena la respuesta? chilena? Sí, estuvo buena. Bien el análisis. ¿Cuál fue la principal característica de la economía chilena hasta el colapso de la industria salitrera? Palabra clave. Vamos a tener característica de la economía chilena. La letra A. Colapso, industria salitrera. Usted dice la A. La B, extracción de materias primas, como el gas. Usted dice la B, Winda. ¿Quién más? Mientras, profe, en la C. No sé si, no sé. Estoy confundido entre la A y la C. Ya. Lamentablemente Guiñez está, tiene las dos malas. Vamos al texto. Oh, Dios mío. En la segunda mitad del siglo XX, Chile vivió una prosperidad económica basada en la entrada masiva de capital externo y en los últimos décadas del siglo del salitre. Sin embargo, al inicio de la década de 1930, el impacto de la crisis mundial no se hizo esperar. La industria salitrera, lo nombra dos veces,
y nos damos cuenta, lo nombra dos veces. Salitrero, salitrera, colapsó y la cesantía se expandió velozmente. La sociedad chilena fue duramente golpeada por la crisis y miles de personas perdieron sus trabajos en las ciudades, en el campo y en la oficina salitrera. Ya, Le hago una consulta, profe. dígame. Disculpe. Yo tengo entendido que en ese tiempo hubo como una rencilla entre eh, Perú y no sé qué país más por el tema del salitre. Ah, no, pero eso fue antes. Ah, se fue antes. Ah, Disculpe. Eso fue antes, eso fue durante la Guerra del Pacífico, ya entre Perú, Bolivia contra ya, Chile, profe. que dio paso a la era del Ya, salitre, profe. ¿ya? Y el auge de Nada, la me economía parece que chilena. era. Pero, bien, volviendo a esto, tenemos que analizar las palabras para encontrar la respuesta correcta. ¿Exportación de capitales? No. Chile no era exportador de capital. Ya. No es como Estados Unidos. Estados Unidos exporta capital porque te mete un banco, te mete el dólar. Ellos exportan capital. Invierten en otros países. Tenemos, lo que tenemos que saber acá, ¿qué es el salitre? ¿Qué es el salitre? ¿Alguien se acuerda de lo que es el salitre? Es un Es una mineral. planta. Exacto. No, es un mineral. ¿Ya? Y al ser un mineral es una materia prima al tiro. Entonces, tenemos dos respuestas que hablan de materias primas. La D, que nombra materias primas, y la B, que nombra materias primas, y la D, que nombra recursos naturales. Por ende, la A y la C ya se descartan al tiro, porque dice producción de bienes industriales. No. Aunque se dice industria del salitre, los bienes industriales son cosas que se fabrican. Y Chile no era productor de, no era como China, como es ahora. Y ellos fabrican muchas cosas, ¿no? Entonces, sabemos que el salitre es una materia prima. Entonces tenemos estas dos. Y hay una palabra que cambia todo. Extracción e importación. ¿Qué significaba importar? ¿Traer o vender? Vender, Traer, Traer, vender, comprar traer. Traer. cosas. No, es vender. traer. Exportar es vender. Es vender cuando se exporta algo, Importar es cuando uno traer. envía algo. Entonces, dice, característica de la economía chilena no era comprar o importar recursos naturales, porque nosotros tratábamos de vender. Por ende, La B es la correcta. exacto, porque la economía chilena se basaba en la extracción de materias primas. ¿Ya? ¿Se entiende? En la extracción de materias primas. Por ende, ¿ya? Esta extracción de materias primas se basa en la característica principal de la economía chilena. De eso se trataba la economía chilena, de extraer lo que sea, madera, carbón, salitre, ya, Es que para mí la alimentos. pregunta clave, profesor, está ahí donde dice cuál fue la principal característica eh, de la economía chilena. Y en este caso, en ese tiempo era el salitre. y hasta el día de hoy sigue siendo la extracción de materias primas. Sí, El cobre Salitre, sigue siendo lo principal. La madera hoy en día sigue cobre siendo lo igual. mismo. Ya, Madera. vamos, 10. Dice, respecto a la economía chilena, a mediados del siglo XX, ¿qué objetivo persiguió la implementación del modelo de industrialización? Por sustitución de importaciones, el modelo ISI. ¿Qué objetivo persiguió?
el modelo ISI. O sea, cuando hablamos de objetivo, ¿qué objetivo persiguió? O sea, ¿qué se esperaba del modelo ISI? La letra C. Debería ser. Disminuir la dependencia de los mercados externos. Excelente. Porque dice implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. O sea, se busca industrializar en vez de comprar. O sea, por primera vez en la historia de Chile lo que se busca es fabricar aquí, en este país, ¿cierto? Y por eso se empiezan a crear industrias como Llanza, ya, compañías eléctricas, ¿se entiende, no? Se empiezan a crear industrias chilenas. Entonces, dice, aumentar la dependencia de los mercados extranjeros, no, po. Porque lo que se busca ya es la industrialización, para que nosotros dependamos de nosotros mismos. Dice, disminuir la dependencia de los mercados extranjeros, aumentar la producción del sector exportador. De hecho, ni siquiera se busca exportar, se busca que la gente compre lo que se fabrica en Chile. ¿Disminuir la producción del sector industrial? No, porque se busca industrializar. Entonces, claro, ya está. Recordemos que el modelo ISI nace con la crisis de 1929, ¿ya? Nadie nos vendía, nadie nos compraba. Por ende, lo que se busca es disminuir la dependencia de los mercados extranjeros. O sea, aquí se fabrica, aquí se compra. Dice, uno de los principales objetivos de la reforma agraria fue, reforma agraria, recordemos, 1960. Palabra clave, objetivo, reforma agraria. La letra B. Ese. ¿Ah? Me cambió la B. La B, profe. ¿La B me dice? Sí, D de puede ser. dedo. La B. Veamos, una por una. Eliminar de la balanza comercial las importaciones agrícolas, o sea, eliminar las importaciones agrícolas. Yo estoy entre la C y la D. De hecho, Chile nunca ha sido de comprar cosas agrícolas extranjeras. De hecho, ahora con los inmigrantes están llegando productos agrícolas. Ya. ¿Cuándo Chile compra productos del extranjero? A los inicios de temporada. Por ejemplo, las primeras sandías que llegan son del extranjero. Ya. ¿Y qué ya hay? Los plátanos Yo creo son importados. De hecho, la palta también. Pero ¿Ya? no hay como la palta chilena, profe. No, eso es verdad. Ahora dice, yo creo que es la B. ya, concentrar la propiedad agrícola en los grandes terratenientes. Recordemos lo que era la reforma agraria. ¿Qué era la reforma agraria? ¿Alguien se acuerda? No. Quitarle a los terratenientes tierras para distribuir entre el campesinado de los trabajadores. Ya. Aquí hay dos posibles respuestas que son la C y la D. ¿Ya? Ay, me equivoqué, no. Yo digo la D. Yo digo que es la C. Bien, Mauricio.
¿ya? La reforma agraria fue cuando repartieron las tierras a los trabajadores, pero más que trabajadores a los campesinos. ¿Ya? Eso fue la reforma agraria. El campesinado era tan pobre, tan pobre, tan pobre en este país, que lo que se buscaba era darles tierra para que ellos mismos pudieran surgir por medio de su trabajo. ¿Ya? Por ende, no puede ser la A, tampoco puede ser la B, porque los terratenientes eran los dueños de las tierras. ¿Ya? Dice redistribuir los grandes predios agrícolas entre los campesinos sin tierra, eso era lo que se buscaba. La B, que sea la D, tiene una palabra que no cuadra. Dice expropiar los grandes latifundios, sí, Ah, eso se crear buscaba. granjas colectivas. Pero dice, y crear granjas colectivas estatales, no. Eso iba a decir, porque nosotros aquí no tenemos granja. Ya, Bien. excelente, ya. Aquí hay una palabra que no cuadra, Eso. que es granja. Ujú. No, aquí había la hacienda, puede llamarlo como quiera, pero granja, esa palabra no se ocupa aquí en Chile. Y tampoco eran estatales, como bien dice Mauricio acá, eran tierras que se les daban a los trabajadores o a los campesinos. ¿Se entiende cómo vamos descartando por una palabra? Mire, una Es que ahí palabra que no se ocupa aquí en Chile es granja. es granja. Además que ahí dice, y crear granjas colectivas. Y colectiva, una comunidad, es mucho, nada que ver. Exacto, exacto, exacto. Ya es descartable. Bien, excelente análisis. Vamos por la 12, ya nos quedan pocas porque tengo 15 nomás. ¿Ya? Dice, entre las décadas de 1980 y 1990, en Chile se privatizaron una serie de empresas que eran propiedad del Estado. En el contexto, Honesto. ¿qué modelo económico se tomaron estas medidas? Entonces, aquí está. Aquí y modelo económico. Porque eso es lo que quieren que averiguemos. El modelo económico. Es la Disculpe, letra D, es la letra C, profe. No, la D. Neoliberalismo. ¿la D o no? La D, profe. La Neoliberalismo. D, neoliberalismo. Neoliberalismo. Ya. ¿Están seguros? Sí, Sí, profe. Sí, porque de Completamente 80 a seguro. 90. 80, 90, Pinochet, derecha. Sí, profe. Es la D, es Iraguay. neoliberalismo. Ya. Vamos a ver. No es socialismo, no es liberalismo y tampoco es desarrollismo. Ya el Ya. profe dice, ¿qué es? ¿Cuál es? Excelente análisis. Muy bien, Guiñe. Lo que dijo el Dejo. Dice, el socialismo no. ¿Pues quién era socialista en este país? ¿Allende? Allende. Bueno, Exacto, entonces no puede ser, po, porque las fechas ya no te cuadran. 1980, 1990. por eso Pinochet, Chicago Boy, neoliberalismo. Eso, bien, Pinochet, Chicago. Aquí hay dos palabras. El desarrollismo, esa palabra ni siquiera existe. Ya es una palabra. ¿Se acuerdan lo que les expliqué al principio? Las palabras absurdas, eliminarlas. Sí. Aquí tenemos una, desarrollismo. La cuestión ni siquiera existe. Pueden ser la B o la D, liberalismo y neoliberalismo. El liberalismo del siglo XIX. ¿Ya? Oye, cuando se habla del siglo XX se habla de neoliberalismo. Ojo con eso, es importante. Entonces, como bien dijeron, neoliberalismo, que lo implanta Augusto Pinochet y que nos rige hasta el día de hoy, como modelo económico. Muy bien, excelente. Dice, de las siguientes situaciones, ¿cuál se puede considerar una característica de la sociedad chilena en el contexto de la globalización? La A, alzan el acceso a Internet. Ah, Contexto globalización.
Ya. Gracias al Internet estamos Y globalizados. tenemos alza en el acceso a Internet, baja participación en las redes sociales, reducción del número de inmigrantes, crecimiento del número de matrimonios. ¿Cuál dicen ustedes? La A, profesor, dijimos. La A, Sí, Ya, profe, es la, bien, en la 14 y 15. ¿Por qué en la A? Porque está hablando de algo que es global y hay algo más global que el Internet. No, porque está preguntando por una característica del siglo, que Exacto. esto ¿Y qué es es la globalización? universal. Bien, es algo universal, ¿cierto? Que rige a todo el mundo. Ujú. Excelente análisis. Por eso, característica del contexto de globalización. La baja participación de las redes sociales, de hecho, cada vez hay más redes sociales. Toda la gente tiene como 3 redes sociales, por lo menos. la, la B, la B no es, profe, porque la baja de participación en redes sociales no es una característica de la sociedad chilena, ya que en Chile tiene una de las tasas más altas de uso de redes sociales en América Latina. Sí, muy bien, excelente, conocimiento propio. Reducción del número de inmigrantes. No. No es característica de la globalización, Eh, ya que la globalización ha llevado a un aumento en la movilidad y el flujo de personas entre países. Excelente, estimado, excelente. Bien, oye, ¿cómo decir que estaba mal en los ensayos? Yo veo que contestáis re bien aquí. Os habéis dado una respuesta pero espectaculares. Sí, Y profe, y tenemos la D crecimiento. no puede ser tampoco porque el crecimiento del número de matrimonio no está directamente relacionado con la globalización. Exacto. Bien, muy bien. Si dijera por último el aumento de los matrimonios estilo japonés, ya podría ser, ¿cierto? Porque estamos copiando cultura de otro lado. Pero como bien dicen, como bien dijeron, el alza de Internet. Mientras más la gente tiene acceso a Internet, más globalizada se vuelve. Ya, y esta pregunta responde a las dos siguientes. Y con esto ya estaríamos terminando con estas dos preguntas. Estas dos preguntas que van a venir, ustedes tienen que ver la palabra clave y todo. Ya. Ciudadanía y democracia. En los últimos años, el debate sobre el desarrollo de la ciudadanía se ha intensificado. Esta, que siempre había sido entendida como la garantía de derechos civiles universales, políticos y sociales, asociados a las libertades básicas y al bienestar de las personas, se ha ampliado hacia dos importantes campos. El relacionado con el reconocimiento de la diversidad cultural e identitaria y el de derechos diferenciados para grupos específicos de la sociedad, y también hacia el derecho de participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan sus vidas. La ciudadanía, en este conjunto de dimensiones, es vista como un factor de fortalecimiento de las democracias, de la equidad y del equilibrio de la sociedad. En sociedades como democracia deficitaria, como las que se observan en Latinoamérica y en Chile, las visiones culturales, los proyectos políticos y las relaciones de poder son factores críticos para su fortalecimiento y profundización. Y corrientes igualmente no son las posibilidades que se ofrecen para que los ciudadanos comunes y corrientes
puedan fortalecer su presencia y expresar sus aspiraciones, intereses y necesidades de los procesos de toma de decisiones sobre el rumbo de la sociedad en que habitan. Considerando lo expresado en el texto, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en los sistemas democráticos? ¿Cuál sería la palabra clave? Participación ciudadana. Exacto, Exacto. ya partimos bien. Sobre esto se está preguntando, sobre la participación ciudadana. La D posibilita a los ciudadanos de ciudadanía intervenir en los procesos de toma de decisiones. Excelente. De hecho, lo marca aquí. Realmente no son las posibilidades que ofrece que los ciudadanos comunes y corrientes puedan fortalecer su presencia y expresar su aspiración e intereses necesarios en los que los procesos toman. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Posibilita a los ciudadanos la interacción. ¿Se dan cuenta que aparece prácticamente literal en el texto? Entonces ya por medio de eso podemos nosotros ya llegar a la respuesta. O sea, se lee el texto y luego buscamos lo que más se parece al texto a veces. ¿Ya? La última, de las siguientes situaciones, ¿cuál se puede considerar un ejemplo de participación ciudadana? ¿Dónde está la clave aquí? Participación ciudadana. Bien, Yo digo que es la B. La B, Asistir a una reunión de la Junta de Vecinos. ejemplo de es. participación ciudadana. Vamos a ver. ¿Alguien más se quiere arreglar con algo? La letra B, profe. Ya. Creo que es la B. La B. ¿Alguien más? La B es la respuesta correcta. Espérame. Ah, no. Ya, a ver, veamos. Profe, Dice, ir al estadio a ver un partido de fútbol, no. no. Ir al estadio a ver Vamos a ver aquí. un partido es un evento de entretenimiento, no una forma de participación ciudadana. Ya, bien. Contestar una encuesta sobre intereses políticos, No. No, no, porque eso no garantiza que la gente después vote. Ya, todo lo que lleva a algún tipo de votación tiene que ver con participación ciudadana. Pagar el permiso de circulación en la municipalidad, no, de hecho es un abuso. Pagar el permiso de circulación de la municipalidad es un trámite Pagar y las calles administrativo. están igual, hecho un Sí, desastre. por donde lo vean es un abuso. Asistir a una reunión de la Junta de Vecinos, sí, es una forma de Sí,
participación ciudadana. ¿Por qué? Porque uno expresa su sentir, su La malestar, inquietud, sus inquietudes y se vota también. Sí, claro. profe, la participación ciudadana puede tomar muchas formas como votar, asistir a reuniones públicas, unirse a organizaciones comunitarias, entre otros. Excelente. Estimado, ¿les sirvió? Muchísimo, pero muchísimo, profesor. Así deberían ser todas las clases. Es que no se puede hacer esto con todas las materias. Ya. Oh. No, Porque es como una forma de, ¿sabe? Es una forma más didáctica de aprender, porque usted lee y como que se va explicando. Es increíble, pero cómo se va entendiendo mucho mejor que estarlo escuchando contarnos la historia, que también se aprende mucho, pero sí yo Era el profe, entendí mucho más. Entendí mucho más. yo creo que es mucho más, por eso pude repetir. ya, ahora usted tiene que ver una cosa. Ya, con lo que se hizo anteriormente, usted igual adquirió un conocimiento. Ujú. Y de repente al leer una pregunta, usted va Sí, refrescando ese conocimiento. eso es verdad, profesor. Tal vez si no hubiéramos pasado la materia, Exacto. a usted le hubiera costado más este ejercicio. Es que no habría sabido responder, pues, profe. Ya, a eso voy. ¿Me entiende? Sí, profe. Ahora, si ustedes se dieron cuenta a medida que íbamos avanzando, ya iban respondiendo más rápido. Sí, Ya. E incluso iban averiguando cuál era la palabra clave. Ah, ya, esta. Y a menudo iban respondiendo bien cuál era la palabra clave. Entonces, ¿cuál es la idea mía? Yo les voy a mandar esto, así mismo, como lo ven, y también se lo voy a mandar sin marcar. La idea es que ustedes desde el celular o el computador, como puedan, vuelvan a leer estas preguntas y ustedes hagan el ejercicio por sí solos. También les voy a tratar de mandar algunas que no hayamos visto para que las analicemos en la siguiente clase. Ya. Y así se empiezan a preparar. Nos quedan 3 clases más. ¿Ya? Bueno, profe, Nos comprensión queda lectora, profesor. una Una clase clase, de- después viene una clase, un ensayo y la revisión. Exacto, y vamos a hacer la revisión del ensayo. Y la vamos a hacer a sí misma. ¿Ya? profe, y Pues, ahí después se ve el tema de la nota, la calificación. no, después tienen que ir a dar la prueba a ustedes. Ah, ahí voy a poder conocer a todos. ¿Ya? No, creo que los mandan a diferentes partes. ¿Ya? A mí me mandaron al Manuel Plaza. Ah, Dale. Ahora, chicos, lo bueno es que esto les sirva. Ya la próxima clase, después del 18, vamos a hacer este mismo ejercicio. Por eso es importante que entren y participen. Ya, para que puedan ser capaces de responder. Y ustedes mismos se dan cuenta. Ya, Y no importa que uno se equivoque, profesor, porque estamos aprendiendo. Nadie se la sabe. eso, El que supiera no estaría aquí, claro, obvio. O sea que hay una sola persona que sabe por y supuesto. Y si soy uno se yo. equivoca, para eso está el profesor, para corregir y enseñar. Eso, bien, ¿Va a bien. pasar la lista, profe? Sí, voy a pasar la lista al tiro. Ok. Ya. Pero como le iba diciendo, ya, la idea es que vayan ejercitando esto, es súper importante. Ya. Eh, yo creo que van bien, por lo que son capaces de responder acá, van bien. Porque son preguntas así, así son. Ahora, como les decía, este ejercicio no se puede hacer en todas las materias, no se puede hacer en matemáticas, ya, no se puede hacer en matemáticas, ya sí, en ciencia se puede hacer un poco. El lenguaje, sí, también es como lo mismo, pero en matemáticas y en inglés, no se puede. Ya, vamos a pasar la lista.
Y dice Acuña. Acuña Fernanda, Aguilar, Aliaga, Altamirano, Álvarez, Aranguis, Araya, Arce, Astete, Avellaneda, Ayala, Mauricio, que lo vi por ahí, Calle, Escribió presente Mauricio Ayala, profesor. está presente. Bravo, Cáceres, Pía Cáceres, Calfueque, Castro, Contreras, Eulogio, Fabreu, Fernández, García, Gautier, Godoy. García presente. Al tiro García. Ahí está. Dice Gómez, Daniela Gómez, Christopher Guiñe presente. ya bien. Hidalgo, Jara, Jiménez, León, López, José León aquí presente, profe. León, ya listo, ahí está presente. Teresa López, Manríquez, Maribán, Mesa, Molina, Munita, Navarrete, Profesor, perdón, Manrique me puso presente. ahora está presente. Sí. Navarrete, Navarro, Orellana, Natalia Orellana, Palma, Presente, Palma, sí. ahí está presente. Ramírez, Requena, Rivera, Riveros. Presente, profesor. ¿Quién? Ramírez, presente. Ya, al tiro. Ya, Lisset, ahí estás. Dice Ruiz, Rosana, Ruiz, Sagredo, Saldías, Sola, Sotelo, Soto, Winda, que la dejó Presente. presente, Vázquez, Presente. Daniel Vázquez, También estaba presente, profesor. ya, gracias, y Vergara. Y estamos jóvenes. Que les vaya bien. Buenas noches, profesor. Gracias por la clase, que estuvo muy Después del buena. 18, Igualmente. Gracias, profe. esto le vaya a Gracias, servir. profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, al final estudié harto, como usted me dijo. Le puse Bien, empeño. excelente. Y se notó bastante. Traté de participar lo que más pude, porque igual usted me dijo que le pusiera más empeño y que viera las clases y todo. Y créame que de verdad quiero graduarme, pasar este año Sí, te va a ir bien. y Oye, dar si lo mejor de llegáis, mí. si llegáis a responder como me respondiste ahora, te va a ir bacán. Gracias, profe. Igual estoy ahí poniéndole harto. Me cuesta mucho historia, Hombre, pero obvio. créame que eh, ahí le estoy dando. No te vayas a arrepentir, cabrón. Ya, oye, descansa. Nos vemos en Igual, 12 horas. descanse. Chao. Nos vemos. Chao, chao.